It's wonderful to be back in Monterrey. Está maravilloso poder estar otra vez aquí en Monterrey. And it's wonderful to be at Las Brisas. Y es también maravilloso estar aquí en Las I Brisas. feel the presence of the Lord. Y siento la presencia del Señor. And that is the most important thing when you come to church, Y eso es lo más importante cuando tú vienes a la iglesia. is to know the presence of God is among you. Saber que la presencia de Dios está Hallelujah. en medio nuestro. Amen. Amén. I've spent a week here Ya in a seminar, in a conference. He estado por una semana aquí en la ciudad en una conferencia, dando un seminario. And God has richly blessed us. Y Dios nos ha bendecido ricamente. And I am blessed to know that God is going to be continuing to bless us together this morning. Y estoy agradecido de saber que Dios nos va a seguir bendiciendo a través de esta mañana. Pastor Sergio, he says he has my tapes. Pastor Sergio dice que tiene mis cassettes. See? ¿Sí? See? Do you listen to them? ¿Los escuchas? He's got it. Dice Yeah. que se los recuerda, dice. Hallelujah. Aleluya. Let's pray. Vamos a orar. Abba, Father, Abba Padre, we want to say that we love you with all of our hearts. queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Father in heaven, we are totally dependent upon you. Padre que estás en los cielos, hoy dependemos totalmente de ti. And we ask you this morning, Y te pedimos en esta mañana, open our ears, abre nuestros oídos, open our eyes abre nuestros ojos to what the Holy Spirit has to speak to us this morning. a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Create the words of our mouth Crea las palabras en nuestra boca that will bring life and liberty que to your puedan people. traer vida y libertad a tu pueblo. And make us to know in the time in which we live. Y haznos saber en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Lord, and if the enemy is trying to stop anything, we stop him in the name of Jesus. Señor, y si el enemigo está tratando de detener algo, nosotros lo detenemos a él en el nombre de Cristo Jesús. Ven sobre nosotros, Walk among us camina entre nosotros and bless your people, we pray. y bendice a tu pueblo, oramos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. We're going to turn to Ephesians, the 5th chapter. Vamos a ir al capítulo 5 del libro de Efesios. Ephesians, the 5th chapter, the 10th verse is a very short verse. El versículo 10 del capítulo 5 de Efesios es un versículo muy corto. Finding out what is acceptable to the Lord. Comprobando lo que es agradable al Señor. The Apostle Paul is talking to the Ephesian church. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso. And as he is talking to them about the fruits of the Spirit, Y mientras está hablando con ellos acerca de los frutos del Espíritu, he is not just speaking to the corporate church. no solamente está hablando a la iglesia corporativa, He's speaking to individuals in the church. sino también está hablando a los individuos que están en la iglesia. He's not just saying to the corporate church, find out what's acceptable to God. No le está diciendo a la iglesia corporativa, encuentra lo que es, comprueba lo que es agradable delante de Dios. God is a God of the heart. Dios es un Dios del corazón. He's a God of your heart. Es el Dios de tu corazón. And when we come together corporately, Y cuando nosotros nos reunimos como cuerpo, we come into the presence of God together, entramos a la presencia de Dios juntos. but we all have the same spirit, Con nosotros tenemos el mismo the espíritu, same spirit of God, el mismo espíritu de Dios to bring us into unity. que nos está trayendo en unidad. And as we worship as we were this morning, Y como mientras adoramos, como lo hacíamos esta mañana, the presence of God comes to your heart. y la presencia de Dios viene a tu corazón. We live in some very dark days, Estamos viviendo en días muy oscuros and darkness is increasing all over the world. y la oscuridad está incrementándose alrededor del mundo. I'm talking about spiritual darkness. Estoy hablando de la oscuridad espiritual.
there are governments and people that want to start to control people of the earth. Hay gobernantes y personas que están tratando de controlar a las personas en el mundo. They are trying to stop truth. Están tratando de detener la verdad. Everything we stand for, Todo aquello por lo que nosotros nos paramos, in the truth of God, en la verdad de Dios. there are powers at work right now. Hay poderes que se están oponiendo a eso en este mismo momento. To persecute the church, Para perseguir a la iglesia. to persecute people who will stand for the truth. Para perseguir a aquellas personas que están paradas firmes en la How verdad. do we go forward? ¿Cómo es que podemos avanzar? Do we have the courage? ¿Tenemos el coraje? Do we have the knowledge? ¿Tenemos el conocimiento? Are we ashamed of Jesus? ¿Estamos avergonzados de In the Jesús? middle of everyone that is against us? En medio de todas esas personas que están en contra de Or will nosotros. God give us the power and the boldness to stand for truth? O el Señor nos dará la fortaleza y la fuerza para permanecer So en la verdad. the Apostle Paul says, Así que el apóstol Pablo dice, find out conozcan, what is acceptable to the Lord for you. comprueben qué es aceptable, agradable delante de Dios para ti. Because you're going to have a very tight connection Porque tú with vas him a- in the days to come. Porque tú vas a tener que tener una relación muy cercana con Dios en los días que están por venir, As an individual, como un individuo. you no longer can just leave it to the church, to come to church on Sunday morning No lo puedes dejar solamente a la iglesia, al venir el domingo por la mañana a la and iglesia just be fed the word of God. y solamente recibir ese alimento de la palabra de The Dios. Holy Spirit is speaking to all people of God around the world, Porque el Espíritu Santo está hablando a toda la gente de Dios alrededor del mundo. there is a crisis that is coming. Hay una crisis que se avecina. There are movements against Christians. Hay movimientos en contra de los cristianos. And are you strong enough to please the Lord in the midst of it all? La pregunta es que si estás lo suficientemente fuerte para permanecer en el Señor en medio de todo esto. We have instructions from the Apostle Paul. Tenemos instrucciones del apóstol Pablo. Verse 15. Versículo 15. See then Mirad pues, that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, caminando con diligencia como entendidos, redeeming the time, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, because the days are evil. porque los días son malos. Amen. Amén. Because the days are evil. Porque los días son malos. Be careful how you walk. Ten cuidado de cómo caminas. The Holy Spirit El Espíritu Santo is moving in all of God's people around the world. se está moviendo en todo el cuerpo de Cristo, las personas en Cristo alrededor del mundo. We are presently entering a new season in a new time with the Lord. Y hoy estamos presenciando una nueva temporada y entrando a un nuevo mover en el Señor. And the Holy Spirit is beginning to deal with the character of every believer. Y el Espíritu Santo está empezando a tratar con el carácter de cada creyente. Our character. Nuestro carácter. This is why he says, Es por eso que dice, be careful how you walk. mira pues con diligencia cómo andéis. Don't walk as fools, No camines como necio, but walk as wise sino camina como sabio in the knowledge of God, en el conocimiento de in the Dios, knowledge of the Lord Jesus en el Christ, conocimiento del Señor in the Jesucristo, knowledge of your faith. en el conocimiento de tu fe. Amen. Amén. Walk wisely Camina sabiamente because you know the word of God porque conoces la palabra de Dios and you know what pleases God. y sabes lo que agrada a Dios. You know, many of God's people never think about these things because they're busy with either church activities or other activities.
Muchas personas creyentes, el pueblo de Dios, nunca piensa en estas cosas porque están muy ocupados con actividades en la iglesia. As long as we're doing activities with the church, they don't think so much about their behavior and their character. Y mientras estén ocupados en las actividades de la iglesia, no están conscientes o pensando en sus actitudes y en su carácter. Sí, attitude. I like that. Actitud, me gusta eso. Amen. Amén. So the Holy Spirit Así- in the church now Así que el Espíritu Santo en la iglesia en este momento is beginning to hold each individual in the church empieza a encontrarse con cada persona individualmente en la iglesia responsible for their choices to walk with God. y los hace responsables por su elección de caminar con Dios. There's a lot of believers, they don't want to hear that. No quieren escuchar eso. Hay creyentes que no quieren escuchar eso. Responsible for my own character. Responsable de mi propio carácter. In the church, we can hide. En la iglesia nos podemos esconder. We look, we worship with others. Aquí nos vemos adorando con otros. We greet one another in love. Nos saludamos unos a otros en amor. We're involved in the activities. Estamos involucrados en las actividades. But brother and sister, Pero hermano, hermana, the Holy Spirit is saying, el Espíritu Santo está diciendo, what is your intimate relationship with Jesus? ¿cuál es tu relación íntima con Jesús When you leave the church, cuando dejas la iglesia? when you walk outside, Cuando sales, cuando caminas hacia afuera, what is your character like? ¿cómo está tu carácter? What is your nature like? ¿Cómo es tu naturaleza? This is what the Holy Spirit is beginning to deal with His people about now, Es- because Jesus is coming soon. Esto es lo que el Espíritu Santo está tratando con cada creyente individualmente porque Cristo And viene He's getting pronto His people ready, y está preparando a su pueblo spiritually ready. espiritualmente listos. When you go to meet with the Lord, Cuando tú te vayas a encontrar con el Señor, if you are not ready, si no estás listo and you haven't let the Holy Spirit deal with your character and with your nature, y no has permitido que el Espíritu Santo trate con tu naturaleza y tu carácter, when you stand before the Lord, cuando te pares delante del Señor, there could be shame in your life Pue- because you never let the Lord deal with those areas. puede haber vergüenza en tu vida porque nunca permitiste que el Señor tratara en esas áreas. Okay, now I'm going to speak to the church, Ahora the corporate church. voy a hablar a la iglesia, al cuerpo de la iglesia, And I cuerpo de gave Cristo. references, but we're going to go to Revelation, the 2nd chapter, Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, where Jesus and the Holy Spirit is speaking directly to the churches. donde Jesús a través del Espíritu Santo está hablando directo a las iglesias And He says, y dice, Las brisas, las brisas, hallelujah, aleluya. I know your works, verse 2. 2:2. Versículo 2 dice, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, I know your labor, conozco tu arduo trabajo I know your patience, y conozco tu paciencia and that you cannot bear those who are evil. y que no puedes soportar a los malos. But He's saying, I know your works. Y dice, conozco tus obras. But He said, I have something. Pero después dice, tengo algo, Something in your church algo en tu iglesia needs to change. necesita cambiar. And then He begins to talk about Y entonces empieza a hablar acerca leaving their first love que han dejado su primer amor in the church to the Ephesians. en la iglesia de Éfeso. That means that their eyes have got off of the Lord Jesus. Eso significa que sus ojos se desviaron del Señor Jesucristo. And He said, Y dice, repent. arrepiéntanse. Amen. Amen. We don't want to be people
that are not able to repent. No queremos ser personas que no están dispuestas a arrepentirse. We don't want to be proud with all the things that God has done through our church at No. Las Brisas. No queremos enorgullecernos de todas las cosas que Dios ha hecho en la iglesia y a través de la iglesia, aquí como en Brisas. No, we humble ourselves before the head of the body of Christ, who is Jesus Christ. Sino que nosotros nos presentamos, nos arrodillamos, nos humillamos delante de la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Amen. Amén. Verse 9. Versículo 9. He's writing to the church of Smyrna. Ahora está hablando a la iglesia de Esmirna. I know your works. Yo conozco tus obras. They had a lot of works. Tienen muchas obras. I know your tribulation. Conozco tu tribulación. I know your poverty. Conozco tu pobreza. But you are rich. Pero tú eres rico. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, but are of the synagogue of Satan. sino que son la sinagoga de Satanás. But the main purpose Pero of what el- the Holy Spirit is saying to each church Pero el propósito de lo que el Espíritu está hablando a las iglesias, Who does the church belong to? ¿a quién pertenece la iglesia? The pastor? ¿Al pastor? No. No. The church belongs to the Lord Jesus Christ. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Does Jesus have permission at Las Brisas? Jesús tiene permiso aquí en las Brisas To bring correction? para traer corrección. Is he the head of the church? Él es la cabeza de la iglesia. Does he have permission to change our hearts? Tiene permiso de cambiar nuestro corazón. Does he have permission to show us the future? Tiene permiso de mostrarnos el futuro. Does he have permission to prepare us Tiene- and get us ready for the darkness and the days that are coming so that we might stand in light and in truth? Tiene permiso de prepararnos para los días que vienen, que van a ser de oscuridad, y poder nosotros permanecer en la luz y en la verdad. Verse 13, Versículo 13. I know your works, Yo conozco tus obras and I know where you live. y sé dónde moras. Hallelujah. Aleluya. I know your works. Conozco tus obras. So the first verse that we read Así que el primer versículo que leímos from Ephesians, de Efesios find out what is acceptable to the Lord. comprueba lo que es agradable para el Señor. What that means is Lo que significa es find out what pleases the Lord. que encuentres lo que agrada, lo que satisface al Señor. Are you living a life when you walk out of that door? ¿Estás viviendo una vida cuando sales por esas puertas That pleases que agrada the Lord. al Señor? Oh, what's your reaction? Oh, ¿cuál es tu reacción? For all week, Por toda la semana I have had a chauffeur. he tenido Driving me everywhere. un chofer que me está llevando a todos lados. But the traffic here, Pero el tráfico aquí amazing. I never drive in traffic like this. es asombroso. Aquí nunca había manejado con un tráfico como este. Somebody turns in front of you. Alguien se mete enfrente de ti. What's your behavior? ¿Cuál es tu comportamiento? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. What's coming out? ¿Qué es lo que sale de ti? Or you're going home from church O vas de regreso a casa de la iglesia and you're talking with your wife or your y children. estás hablando con tu esposa o con tus hijos. What kind of conversation is taking place? ¿Qué tipo de conversación es la que se toma lugar? Is it the behavior of the Lord? ¿Es la conducta, el comportamiento del Señor?
Is there arguing? ¿Es discutir? Oh, Oh. now I'm stepping on toes. Ahora ya estoy pisando algunos But this callitos. is how serious God is now. Pero así está de serio el Señor en este momento. He loves His church, Ama a su iglesia, but He no longer wants us to be babes in Christ. pero ya no quiere que seamos bebés en Cristo. And He's given you the Holy Spirit Y Él te ha dado el Espíritu Santo to help you to grow in grace para ayudarte a crecer en gracia and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. y en el conocimiento del Señor Jesucristo. As an individual, Como un individuo. not just what you hear from this pulpit. No solamente de lo que escuchas de aquí del It púlpito. means that you take time Esto significa que tú tomas to be tiempo by yourself, allí, tú solo, just with the Lord, con el Señor. and let Him begin to work in you. Y permitirle que empiece a trabajar en Because ti. we all have a natural nature. Porque todos tenemos una naturaleza humana. When we're born again, Cuando nacimos de nuevo, the Spirit of God comes and lives within el us. Espíritu Santo viene y vive en nosotros. But that's when His work begins. Pero ahí es donde su trabajo empieza. He begins to change our thoughts. Él empieza a cambiar nuestros pensamientos. He begins to take away habits. Él empieza a quitar los hábitos. He begins to take away hate. Él empieza a quitar el odio. He begins to take away rebellion. Empieza a quitar la rebelión. He begins to take away all the works of the flesh. Y empieza a quitar, dejar a un lado, quitar todas las obras de la carne. Because He's preparing us Porque nos está preparando to be with the Lord. para estar con el Señor. He's preparing us Él está to be preparándonos conformed into the image of the Lord para que Jesus Christ. podamos ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Why? ¿Por qué? Because as I have been teaching this week, Porque como lo he estado enseñando esta semana, we are being prepared estamos siendo to be preparados the wife and the bride of Jesus Christ. para ser la esposa de Jesucristo. This is the eternal purpose of God. Ese es el propósito eterno de Dios For all those that have been born again and saved by para, the power of God. para todos aquellos que han nacido de nuevo y que han sido salvos por gracia, por la gracia de He is Jesucristo. preparing us as individuals Él nos está preparando como individuos to sit with Him para sentarnos con Él, in His throne ahí en su trono, forever and forever. por la eternidad y hasta la Aleluya. eternidad. Aleluya. But we have to go through the processes now. Pero tenemos que pasar por los procesos en este momento. This is where it's hard. Aquí es donde está difícil. And we cannot do it without the help of the Holy Spirit. Y no lo podemos hacer sin la ayuda So del, He del says not Espíritu only to Santo. Las Brisas, Así que le dice no solamente a las brisas, He says to you as a member in the body of Christ, también te habla a ti como miembro del cuerpo de Cristo. I am bringing some Yo- correction. Estoy trayendo corrección. The Holy Spirit says, El Espíritu Santo dice, get ready. prepárate, Get ready. prepárate. We are to have a hearing ear. Tenemos que tener un oído que escucha. I get blank faces there. Pues unas caras se quedaron en blanco, las estoy viendo. Hearing ear. Tener un oído que escucha. In the book of Revelation, in the same areas that we are reading, Ahí en el libro de Apocalipsis, en la misma área donde estamos leyendo, you know, it says down there, dice más abajo, He says, verse 7 of chapter 2, en el versículo 7 del capítulo 2, he who has an ear, aquel que tiene oído, let him hear oiga
what the Spirit says to the churches. lo que el Espíritu dice a las iglesias. You see, when the Holy Spirit caused John to write these things, Cuando el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir estas cosas and he was writing to the churches, y estaba escribiendo a las iglesias, he knew everybody could not hear this spiritual truth. él sabía que no todos podrían escuchar la verdad espiritual. But he that hath an ear to hear, Pero aquel the que Spirit tiene of God, oído para oír el Espíritu de Dios, let him hear what the Spirit says to the churches. escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. And he says it over and over again Y to lo the dice churches. una vez y otra vez a las iglesias. He that hath an ear to hear, let him hear. Aquel que tiene oído para oír, oiga. A great many Christians A muchos cristianos, una gran cantidad de cristianos, have never heard nunca han escuchado the voice of the Lord. la voz del Señor. They come to church, Vienen a la iglesia, they're Christian, son cristianos, they've learned the lessons that they are taught, han aprendido las lecciones que les han sido enseñadas. but do you have the voice of the Holy Spirit within you speaking to you? Pero tienes la voz del Espíritu Santo hablándote desde tu interior. Every day. Cada día, Are you conscious of the Spirit speaking to you every day? ¿eres consciente de el Espíritu Santo hablando a tu vida cada día? In the days to come, En los días por venir, you're not going to make it. no lo vas a lograr. You're not going to make it No lo vas a lograr unless you begin to hear the voice of the Lord within you. al menos que empieces a escuchar la voz del Señor dentro de ti. His voice is for every believer. Y su voz es para cada creyente. Romans 8:14. Romanos 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons, estos son and I might los say hijos. also daughters. Y también puedo decir hijas e hijos. These are the sons and daughters of God. Estos son los hijos y las hijas de Dios. How can you be led by the Spirit ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu if you don't hear si no escuchas the voice of the Lord? la voz del Señor? Oh, that's just for the pastor. Eso nada más para el pastor. That's for those that are leading us. Eso nada más para los líderes. We expect them to hear from God. Esperamos que ellos escuchen a Dios. Jesus didn't die just for your pastors. Jesús no murió solamente por los pastores. No, he died for you. No, Él murió por ti. He wants a personal relationship with you. Él quiere una relación personal contigo. But you've got to put yourself in a position. Pero tú tienes que ponerte a ti mismo en una posición Spend quiet time with the Lord que puedas tener un tiempo en la presencia de Dios for yourself para ti mismo and get to know him. y conocerle a Él. Jesus said, Jesús dijo, behold, I stand at the door and knock. yo estoy a la puerta y llamo. If any man hear my voice, Si cualquiera escucha mi voz, if any man hear my voice, si cualquier hombre escucha mi voz, if any woman hear my voice, si cualquier mujer escucha mi voz, hallelujah, aleluya, I will come into them voy a entrar, and sup with them or fellowship with them. voy a venir a ellos y voy a tener comunión con ellos, voy a cenar Right con there, ellos. he Ahí, said, Él dice, if anyone si cualquiera will open the door of their abre heart, la puerta de su corazón, I will come in yo voy a entrar and I will have fellowship with you. y voy a tener una relación contigo. Hallelujah. Aleluya. We have a Lord that loves us and he wants to have fellowship with us. Nosotros tenemos un Señor que nos ama y que quiere relacionarse con nosotros. Amen. Amén. So we must have an ear to hear. Así que tenemos que tener un oído que escucha. What is a hearing ear? ¿Qué es un oído que escucha? Within our new man in Christ,
Dentro de nuestro nuevo hombre en Cristo there is a spiritual ear hay un oído espiritual that can hear the voice of the Lord. que puede escuchar la voz del Señor. But in so many people, Pero hay en tantas God's personas, people, en el pueblo de Dios, they are so full of thoughts in their mind, están tan llenos de pensamientos en Reasoning sus in their mentes, mind. razonamientos en su mente, full of activities, llenos de actividades, how to do this, how to do cómo that, hacer esto, cómo hacer aquello, that they are not hearing que no están escuchando the voice of the Lord. la voz del Señor. And it's those who love the Lord Y son aquellos que aman al Señor with all their heart, con todo su corazón, with all their soul, con toda su alma, mind, will, and su emotions. mente, emociones, deseo. They love the Lord their God with all their heart, Que their soul, aman their mind, Al their Señor strength. con todo su corazón, su mente, su all alma, that su is within fuerza. them. Y todo está en ellos. They are totally committed Están completamente comprometidos as a believer. como creyente. There's a truth that I brought out this week. Hay una verdad que yo mencioné esta semana. So many Christians, when they come to church, they get into routines. Muchos cristianos cuando vienen a la iglesia entran en una rutina. And they pray they in the morning maybe or in the daytime. Y oran por la mañana y oran durante el día tal vez. They read a little bit of the Bible. Y leen un poco de la Biblia. They pray for 5 minutes or 10 minutes. Oran por 5 o 10 minutos. And they go in a routine every day. Y entran en una rutina cada día. But at the end of that time, Pero al final de ese tiempo, do they have the life of God revived in them for that day? y a terminar ese tiempo, ¿tendrán la vida de Dios manifestándose en ellos? This is where the Lord wants to bring each one of us. Eso es por lo que el Señor quiere atraernos a cada uno de nosotros. Hallelujah. Yes, Hallelujah. it's necessary to read. Sí, es necesario leer. It's necessary to pray. Sí, es necesario It's orar. necessary to do the work of God. Es necesario hacer la obra del But the Señor. Lord is drawing His people now to Himself. Pero el Señor está atrayendo a su pueblo hacia Él. And as we get closer to Him, Y mientras nos acercamos a Él, it requires holiness. requiere santidad. That means separated unto God. Eso significa que estamos separados para Dios. He's separating us from the world. Él nos está separando del mundo. Amen. Amén. He's separating us from unrighteousness. Está separándonos de la injusticia. He's separating us from those things that do not please Him. Está separándonos de aquellas cosas que no le agradan a Él. We need to have an ear Tenemos que tener un oído that hears the Spirit. que escucha el Espíritu. The voice of the Lord La voz del Señor is not an extra revelation. no es una revelación adicional. It's not something extra to the Bible. No es algo que se ha agregado a la Biblia. Sometimes Christians get into teachings that lead to cultic groups by saying, God said. Hay veces que las personas se meten en enseñanzas que les conduce a grupos de cultos que les dicen Dios dijo, But they never heard. pero nunca escucharon. When you hear something from the Spirit of God, Cuando tú escuchas algo del Espíritu de Dios and then you act on it, or you begin to obey it, o cuando tú empiezas a obedecer o actuar a favor de eso, God will always confirm it. Dios siempre lo confirmará. Hallelujah. Aleluya. And little by little, we can make little steps of obedience. Y entonces con esos pequeños pasos de obediencia And we have more confidence in the Lord. vamos a tener más confianza y más confianza en el Señor.
It is when the Spirit of God takes the Word of God Es cuando el and Espíritu makes it de, alive in us. es cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la hace viva dentro de nosotros. And when it's made alive in us, Cuando ha sido hecha una verdad, vida en nosotros, we are hearing something from the Lord. entonces estamos escuchando algo del Señor. It's not just words. No son solo palabras, It's beyond the words es we are más, hearing. es más allá de las palabras que estamos escuchando, The voice of the Lord. la voz del Señor. I remember the Apostle Paul saying often, Recuerdo el apóstol Pablo diciendo esto: my conscience bearing me witness as to what I'm saying. mi conciencia da testimonio de lo que estoy diciendo. When you hear from God, Cuando escuchas de your Dios, conscience agrees. tu conciencia está de Aleluya. acuerdo. Aleluya. And you know that's right. You know that's from God. Y sabes que eso es lo correcto y sabes que eso es de Dios. And God wants us to obey these little promptings Y Dios quiere que obedezcamos estas pequeñas cosas until they become a lifestyle of Hasta- working with Him. hasta que se conviertan en un estilo de Aleluya. vida para vivir para Él. It's a lifestyle that we are living with the Lord, Es hearing from un Him. estilo de vida vivir para el Señor, escuchando su voz. Many people think, Muchas personas piensan, many of God's people, mucha gente, el pueblo de Dios, I will never hear the yo voice of God. nunca escucharé la voz de Dios. Young people, Gente joven, even people who have been Christians for 10, 15 years. y aún también la gente que ha sido cristiano por 10, 15 años. Like I said, those people in the pulpit, they hear from God, but I don't hear the voice of God. Como lo dije antes, esas las personas que están en el púlpito, ellos escuchan a Dios, pero yo no escucho a They Dios. think people like Ellos piensan en personas the old como pioneers of los the Christian faith, pioneros de la fe cristiana, John Wesley, John Wesley, Charles Wesley, Charles Wesley, Martin Luther, Martín Lutero, Billy Graham, Billy Graham, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, D.L. Moody. Dio Moody. All of these are pioneers in the Christian faith. Todos estos son pioneros en la fe cristiana. They heard the voice of the Lord. Ellos escuchan la voz de Dios. But who am I? Pero ¿quién soy yo? You're a child of God. Tú eres un hijo de Dios. Or they say, O ellos dicen, the Lord's too busy to speak to us. el Señor está muy ocupado para hablarnos Young people, a nosotros, los jóvenes. God will speak to you. Dios te va a hablar a ti también. I was born again when I was 16 years old. Yo nací de nuevo cuando tenía 16 años. I was filled with the Holy Ghost. Me fui lleno del Espíritu Santo. Same night, Ahí la misma noche changed my life. cambió mi vida And I began to hear y empecé a escuchar the voice of the Lord. la voz del Señor. Because I was young Porque- and I heard the Spirit immediately. Y yo era joven y escuché al Espíritu de inmediato. Now listen to what I said. Ahora escucha lo que te voy a decir. I was born again Nací de nuevo of the Spirit en el of God. Espíritu de Dios. So many people, when there's an invitation given in church Muchas de las to personas receive Christ, cuando escuchan la invitación en la iglesia para they recibir a raise their Cristo, hand, I want to receive Christ. levantan su mano y dicen, yo I quiero want my recibir a sins Jesús. forgiven. Yo quiero pedir perdón por mis pecados. And they come to the front and they repeat prayers. Y vienen al frente y repiten una oración To ask God to forgive them of their sin. And God does. y para pedirle a Dios que perdone sus pecados, y Dios lo hace. But God wants such a genuine transformation to take place. Pero Dios quiere que se tome lugar una transformación genuina, That you're born of the Spirit of que God. naces del Espíritu de Dios. That the Spirit of God takes over in your life and you become a new creation. Que entonces el Espíritu de Dios toma control de tu vida y entonces tú eres una nueva creación. Nobody has to tell you later Nadie te tiene que decir más that tarde you were born again. que eres nacido de nuevo. You know that you were born again of the Spirit of God. Tú sabes que naciste de nuevo por el Espíritu de Dios. Hallelujah. Aleluya. Therefore, you can hear the Spirit.
Es por eso que tú puedes escuchar al Espíritu. Or other people say we don't have enough experience. Otras personas dicen no tenemos suficiente experiencia. You're not going to have experience unless you obey the little promptings of the Holy Spirit. No vas a obtener experiencia si tú no obedeces las pequeñas cosas que el Señor te está mandando. And Jesus said it very simply. Jesús lo dijo de una manera muy simple. John 10:27. Ahí en Juan 10:27. My sheep, Mis ovejas, how do you say that? mis ovejas, Ovejas. My muy sheep bien. Mis ovejas hear my voice. oyen mi voz. I'm going to ask you, Te voy a preguntar repeat this after. de que repitas esto después Daniel says it. que yo lo diga. Say, Mis- my sheep Mis ovejas hear my voice. oyen mi voz. Whoa. Do you believe that? ¿Lo crees? Every day. Cada día, Todos los días. todos los días. Amen. Amén. I had to think about those Spanish words. Yeah, todos los días. Puedo pensar todavía en esas Every palabras en day. español. Todos los días. And then what does he say? Y después, ¿qué es lo que dice? And I know them. Y yo las conozco. He knows you. Él te conoce. He knows you by name. Él te conoce por nombre. Hallelujah. Aleluya. Now, if he knows you by name, Ahora, si Él te conoce por nombre, why wouldn't he talk to you? ¿por qué no te hablaría? He called you. Él te llama. He chose you. Él te escogió. Amen. Amén. He wants to have fellowship with you. Él quiere tener una relación contigo. And he said, my sheep Y Él dice, mis ovejas hear my voice. oyen mi voz. Now, this is a challenge. Ahora, esto es un reto. And it's a challenge of the Holy Spirit for the people of God today. Y es un reto del Espíritu Santo para el pueblo de Dios hoy In en the día. days to come, Porque en los días por venir, when you're outside of the church cuando estés fuera de la iglesia and you're at work, y estés en You're tu at trabajo, school. estés en la escuela, you're on the street, estés en la calle, you're in other places, estés en cualquier otro lugar, there will come times when you need to hear the voice of the Lord. vendrán tiempos que vas a necesitar escuchar la voz del Señor. You need a hearing ear. Not Necesitas, the physical ear, the spiritual ear. necesitas un oído que escuche, no un oído físico, sino un oído espiritual. Amen. Amén. When a baby is born, Cuando un bebé nace, the parents are speaking, los, To the child. los padres le hablan al bebé, the child hears el bebé but escucha, cannot speak back. pero no puede responder a los padres. But as the child grows, Pero crece el niño, the child learns to know the voice of mother and father. empieza a conocer, a identificar el niño la voz del padre y de la madre. In the same way, Y así de la misma in manera, the spiritual man, we are babes when we begin. en el nombre espiritual somos bebés cuando conocemos al But as the Señor. Lord continues to speak to our heart, Pero mientras que el Señor continúa hablando en nuestros corazones, we begin to be familiar with his voice. nos empezamos a familiarizar con su voz. Hallelujah. Aleluya. And we have confidence in him. Y entonces tenemos confianza en Él. And we know he wants the best for us. Y nosotros sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. In these last days, En estos últimos días we must be ready for the return of Jesus Christ. debemos de estar listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. We must be ready. Tenemos que estar listos To have a listening ear. para tener un oído que escucha. I'm going to be skipping through my notes. Voy a saltar un poco mis notas.
Jesus Jesús is the believer's pattern es el camino de los creyentes for being ready for his return. para estar listo para su regreso. Jesus said, Jesús dijo, I can do nothing of myself. no puedo hacer nada por mí mismo. John 5:19, En Juan 9:19, Jesus answered and said to them, Jesús entró y les dijo, most assuredly, I say to you, yo les digo a ustedes, the Son can do nothing of himself, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, but what he sees the Father do. sino según ve al Padre hacer. For whatever he does, Porque todo lo que Él hace, the Son also does in like manner. también lo hace el Hijo de la misma manera. In John 5:30, Ahí en Juan 5:30, John 5:30, Juan 5:30, I can of myself do nothing. yo por mí mismo no puedo hacer nada. As I hear, I judge, Según oigo, así juzgo. and my judgment is righteous, Y mi juicio es justo, because I do not seek my own will, porque no busco mi propia voluntad, but the will of the Father who sent me. sino la voluntad del Padre que me envió. This is the key. Jesus is our pattern. Jesús es nuestro camino. If we are going to have meaning in our life, Si vamos a tener sentido en nuestra vida, if we are going to be pleasing unto the Lord, si vamos nosotros a agradar al Señor, yeah, we must spend time with the Lord. tenemos que tener tiempo con el Señor. Amen. Amén. Without him, Sin Él I can do nothing. no puedo hacer nada. Do you really believe that? ¿Puedes creerlo? Without him, Sin Él I can do nothing. no puedo hacer nada. Now we can know it, Ahora podemos Mentally. conocerlo mentalmente, but does your heart really believe that? pero ¿tu corazón realmente lo cree? Without him, Sin Él I can do nothing. no puedo hacer nada. Before I came here this morning, you Antes de tell ven- me when my time is. Antes de venir aquí esta mañana, When I was preparing to come this morning, mientras me estaba preparando para venir en esta mañana, Lord, I said, I can't do anything. y yo le dije, Señor, yo no puedo hacer nada. I can't get up here and speak. No me puedo parar aquí y hablar. I'm totally dependent on the Lord. Yo dependo totalmente del Señor. This is a lifestyle for me. Ese es mi estilo de vida. I am a servant of God, Soy un siervo de Dios. and I mean that literally. Y literalmente me refiero a eso. I'm a servant of God. Soy un siervo de Dios. If I'm a servant of God, Y si yo soy un siervo de Dios, I can only do what I see the Father doing. yo solamente puedo hacer lo que veo hacer al Padre. I can only say what I hear the Father saying. Yo solamente puedo decir lo que escucho al Padre decir. Daniel's a witness. Daniel es un testigo. I have all kinds of notes here Tengo muchas notas aquí that I gave him for this morning. que yo se las di a él para esta mañana. Most of what I am sharing did not come from these notes. Y casi todo lo que estoy compartiendo no está en las notas. As I hear, Mientras escucho, I speak. yo hablo. Hallelujah. Hallelujah. And God is always speaking to the heart. Y Dios siempre nos está hablando al corazón. So where are we? Without him, Sin Él we can do nothing. no podemos hacer nada. Without him, Sin Él, Las Brisas can do nothing. las brisas no pueden hacer nada.
We have nothing to say that is going to change people's lives. No tenemos nada que decir que pueda cambiar la vida de las personas, Unless we hear a menos que escuchemos with a listening ear. con un oído que escucha. And then we say what God puts into our mouth and into our heart. Entonces digamos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente. And I close with this. Y yo In cierro the con book of esto. Revelation again, I'm not going to turn there, but in Ahí the en el book libro of de Revelation, Apocalipsis, no voy a ir hacia allá, pero en el libro de Apocalipsis, Jesus said Jesús dijo to the churches, a las iglesias: I know all the works that you're doing. yo conozco todas sus obras, I know them all. yo las conozco todas, But I require pero yo requiero your first love. tu primer amor. I require that you depend on me. Yo requiero que dependas de mí. He that hath an ear to hear, Aquel que tiene oído para oír, let him hear oiga what the Spirit lo que el Espíritu says to the churches. dice a las iglesias. Father, I come to you in Jesus' name. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. I seal every word spoken in and by the Holy Spirit. Yo sello cada palabra hablada a través del Espíritu Santo. I thank you for being faithful Te agradezco por tu fidelidad, to your word. a tu palabra. Father, Padre, I know yo sé you love Las Brisas. que amas las brisas. They want to serve you. Quieren servirte, They want to bless you. quieren bendecirte. But this morning, Pero esta mañana you are speaking to us as individuals. estás hablando a cada uno de nosotros como individuos. And many of us Y muchos de nosotros need our spiritual ear necesita el oído espiritual to be opened. ser abierto. We ask for that Pedimos eso as we are in the presence of God. mientras estamos en la presencia de Dios. Let's all quietly stand. Vamos a Quietly pararnos stand in the presence of the de Lord. manera en silencio. Vamos a ponernos de pie en la presencia de Dios. And you're honest with God and you're honest with yourself today. Y sé honesto con Dios y sé honesto contigo mismo. I desire Yo deseo that God would open my spiritual ears. que Dios abra mis oídos espirituales. I need to hear Necesito escuchar and get prepared for the days that are coming. y estar preparado para los días que vienen. If that's you, Si ese eres tú, just come forward ven hacia and we're acá going to pray for you right here. y vamos a orar por ti aquí. Just a general prayer over everyone. Just Una come forward oración quickly. general. Sal de tu lugar y ven al altar. Hallelujah. We wait upon you, Lord. Thank you, Estamos Jesus. esperando en ti, Señor. I want my Gracias, ears Jesús. to be open, Quiero que mis oídos sean abiertos that I can hear the voice of the Lord. para que pueda escuchar la voz del Señor. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Just be honest. Sé honesto. Lord, I'm coming before you. Señor, vengo delante de ti. This is a work of the Holy Spirit. Este es el trabajo del Espíritu Santo. I need to hear. Necesito escuchar. Don't be self-conscious. No estés pensando en ti mismo, Be God conscious. sino está consciente de lo que Dios está haciendo. Hallelujah. Aleluya. People are still being, Algunas personas siguen viniendo, they're coming, ahí vienen, they're making a decision. están tomando una decisión. Hallelujah. Thank you for Aleluya. coming, Gracias por venir, because I want to pray for you, porque quiero orar por ti. that God would begin to open your ears to hear. Que Dios empiece a abrir tus oídos para escuchar. All right, look at me. Ahora mira para acá, míreme para acá, Just look at me. míreme. Cristo loves you. Cristo te ama, Yo te ama. yo te amo también. Hallelujah. You belong to Jesus. Le perteneces a Jesús And many of you have been filled with the Spirit.
Y muchos de ustedes han sido llenos del Espíritu. But you do not have an ear to lead you and guide you, a voice that can speak to you. Pero aún no tienes ese oído para escuchar esa voz que te va a dirigir. Do you believe what I spoke this morning? ¿Tú crees lo que yo compartí esta mañana? Do you believe it? ¿Tú lo crees? Is it the word of God? ¿Es la palabra de Dios? He said, my sheep Él dijo, mis ovejas know my voice. oyen mi voz. Amen. I'm going to Amen. ask you, raise both hands Te voy to a the pedir Lord. que levantes tus dos manos al Señor. Father in heaven, I pray for your redeemed people now. Padre celestial, yo te pido ahora por todos estos redimidos. I pray for them right now. Te pido ahora por ellos. Where the devil has closed their ears at times. Porque el diablo ha cerrado sus oídos en momentos. I break every assignment of the devil against them. Rompemos toda asignación del diablo en contra de ellos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. And now, Lord, I ask you to perform a miracle in their lives. Ahora, Señor, te pido que tú vengas a hacer un milagro en sus vidas. Open up the spiritual ear of the spiritual man within Abras them. los oídos espirituales del hombre Do your espiritual. divine work. Haz tu trabajo divino. Confirm your word Confirma tu obra with signs and wonders and miracles con following in their life. señales, milagros en sus vidas. Lord, I commit them to you. Señor, los entrego a ti. They desire to be led by you. El deseo de ser guiados por ti. Give them an ear to hear what the Spirit is saying. Dales un oído que escuche lo que el Espíritu está hablando. We thank you for it now. Te damos gracias And we say, Amen. y decimos amén. Amen. Amen. Just thank the Lord now. Ahora dale gracias al Lord Señor. Jesus, we thank you. Te damos gracias, You're Señor opening Jesús, our ears to por hear. abrir nuestros oídos para oír.